Bien, seguimos una semana más en Críticas sin Spoilers, hablando de series y por lo tanto con Óscar González. Hoy nos hablas de una serie que quizá no es de las más, digamos, conocidas, pero que es una joya, una auténtica joya, un diamante. Sí, es una miniserie que hemos podido disfrutar a los meses de abril y mayo, sobre todo mayo especialmente, que está disponible en el catálogo de HBO, que yo os recomiendo ya que la pongáis en vuestra lista de seguimiento, que se llama Mrs. América, una de las series que para mí ya directamente entra en el palmarés de las miniseries e incluso de las series del año, Ujú. una miniserie de producción de Hulu, que podemos aquí poder ver a través de HBO, como os decía, y que trata el tema de las luchas alrededor del feminismo, la segunda oleada del feminismo en la década de los años 70. ¿De qué va Mrs. América? Pues nos plantea el debate que hay y el seguimiento alrededor de una enmienda que finalmente no fue aprobada, una enmienda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres que se quería, de hecho se aprobó, es decir, el Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado norteamericanos lo aprobaron en 1970 y que necesitaban la ratificación de los diversos estados para que pudiera ser añadida a la lista de enmiendas de la Constitución norteamericana. Se necesitaba que esta ley, bueno, si esta enmienda, porque de hecho es una enmienda, la ERA, como se conoce con Para sus, muchos con en sus su siglas. momento era una auténtica enmienda, la propuesta, pero... Sí, una enmienda a la totalidad, se podría decir. La ERA, que son las siglas en inglés de la Equal Rights Amendment, sí, la enmienda para igualdad de derechos, debía ser aprobada por un mínimo de 38 estados. Pensad que en 1970 Estados Unidos ya tenía, creo que ya los 50 estados actuales, con lo cual necesitaban una aprobación que fuera muy, muy mayoritaria. Con lo cual se daba un tiempo prudencial, en realidad primero fueron 5 años que se ampliaron a 10 para que los diversos estados aprobaran, ratificaran esta enmienda. Y una vez hubiera el quórum de los 38 estados, esta enmienda podría ser ya considerada como aprobada y ya tendría, digamos, vigor de ley. Pensad que en Estados Unidos es prácticamente el único país occidental en el cual no hay ninguna ley que estipule la igualdad entre hombres y mujeres. Y esta fue la oportunidad que hubo en la década de los años 70 para poder aprobar esta ley que garantizaba pues la igualdad a nivel de salarios, de trabajo, condición social, etcétera, etcétera. Mrs. América, a priori podrías pensar, pero es que esta serie trata de esto o de más cosas. Pues a priori sí, pero de hecho si miráis los trailers las críticas que se han hecho sobre la serie y las primeras imágenes, la serie al principio parecía que estaba focalizada en un personaje, que es una señora conservadora, Ujú. que era muy, muy conservadora y que desde el principio, podemos decir que era una especie de influencer conservador de los años 70, en unos años en que todavía no había redes sociales. Ella misma era una influencer a través de un boletín que ella publicaba, de cartas, etcétera, de lobbies de presión, de grupos conservadores allí en los Estados Unidos, entre la costa este y la costa oeste, que realmente son los que acaban decidiendo quién es el presidente. Una mujer muy conservadora que era la señora Slavsly. Ya lo estoy pronunciando mal, sí, es un apellido complicado. Y que la interpreta la maravillosa Kate Blanchett. Pues al principio la serie parecía que era esto, era la historia de esta señora que luchaba por su cuenta contra la ley de igualdad de género. Ujú. Ella lo planteaba también desde un punto de vista político, porque ella en realidad lo que quería era hacer también carrera política. Ya. Ella, de hecho, no era una experta en feminismo, obviamente no se consideraba feminista, y ella, de hecho, lo que quería ser era ser una influencer, si me permitís el uso de la palabra, por ejemplo, en política internacional, en el cual ella estaba bastante versada. De hecho, por ejemplo, ella no estaba licenciada en Derecho. A lo largo de la década de los años 70 se acabó licenciando en Derecho. Ella lo que en realidad quería era participar a nivel gubernamental en oficinas, en lobbies de presión que trataban la cuestión internacional a nivel dentro del contexto de la Guerra Fría. Pero se encontró con esta ley que para ella consideraba que era un paso atrás. Fijaros, sí, en la mentalidad de la época, lo que consideraba que una igualdad entre hombres y mujeres a nivel económico, social, político, era dar un paso atrás, porque consideraba que las mujeres, el papel relevante de las mujeres era estar en su casa, Ya.
amas de casa, esposas y madres. Para ella eso era lo fundamental. Y pensad que es algo que hoy en día aún sigue estando muy, muy extendido en Estados Unidos. De hecho, este personaje, la señora Schlafly, es la que da alas al conservadurismo norteamericano de los últimos 30, 40 años. Sin su presión, sin la manera que tuvo para, digamos, aglutinar a grandes sectores sociales de mujeres, posiblemente la revolución conservadora de Ronald Reagan, a partir de su presidencia en 1981, no habría llegado tan lejos, porque Reagan lo que hace es coger algo que ya estaba establecido. Sí, él estaba pescando en un mar en el cual ya había muchos peces que consideraban que esto de la igualdad de género era una pamema. Pero la serie, que a priori podría ser que se centraba en este personaje, el gran aliciente que tiene es que no se centra solamente en este personaje, se centra en la lucha, los debates que mantiene este personaje con grandes personajes de la segunda oleada del feminismo norteamericano en la década de los años 70, como son, por ejemplo, Betty Friedan, Gloria Steinem, es decir, grandes personajes que han generado una gran polémica para según qué sectores conservadores, pero que también aglutinaron en la década de los años 70 el movimiento feminista, aun estando en algunas cuestiones enfrentadas entre sí. Porque también ese es otro de los grandes alicientes que tiene la miniserie, y es que nos muestra las divergencias internas que tiene el movimiento, bueno, él, entre comillas, porque en realidad son muchos movimientos, pero bueno, para simplificar, el movimiento feminista de los años 70 en Estados Unidos, por centrarlo en el país y a nivel global. Porque pensemos que, por ejemplo, Betty Friedan y Gloria Steinem, por ejemplo, estaban enfrentadas en cuestiones, por ejemplo, como los derechos de los homosexuales. Y Betty Friedan, que es la que escribió ese libro seminal, que es La mística de la feminidad, en 1963, ella al principio consideraba que la cuestión feminista debía centrarse en las mujeres, mientras que otros sectores dentro del feminismo, como el que también englobaba Gloria Steinem, pensaba que la lucha feminista debía abrirse a otras cuestiones como, por ejemplo, los derechos homosexuales, el aborto, que también es un tema digamos, esencial dentro de la lucha y del debate partidista de esta década de los años 70, o también, por ejemplo, el papel de los hombres en este nuevo feminismo, es decir, el papel de la masculinidad, que en algunas series, como por ejemplo en Mad Men, hemos visto que también a lo largo de los años 60, pues está esta crisis de la masculinidad, que hoy en día es una etiqueta que se utiliza muy a menudo para incluso hablar de nuestra época actual. Y en este sentido, Mrs. América nos habla de la lucha de esta mujer antifeminista contra los feminismos y también las divergencias y tensiones que hay dentro de los movimientos feministas en la década de los años 70. Por tanto, una serie que ahora que Black Lives Matter y todos estos elementos que están replanteando la sociedad americana, una sociedad que nos han vendido siempre que es perfecta, que es ideal y que ahora vemos que tiene fisuras, y tiene fisuras que vienen de antes y que intentaron solucionar, y otras, o sea, de no hace tanto las mujeres no podían votar, el negro no podía subir a los mismos sitios en el autobús, por tanto hay muchas cosas que son muy recientes y que algunas aún no están superadas, ¿no? No, y es que tenemos que tener en cuenta de que de aquellos polvos estos lodos, es decir, que todo tiene un origen. Y en este sentido, la miniserie nos está hablando de cuestiones que hoy en día son esenciales, cuestiones que hoy en día las damos por sentadas, pero que vienen de décadas de lucha constante a lo largo de todo el siglo XX. Pensamos que desde las luchas de las sufragistas en Reino Unido y también en Estados Unidos, en toda la Europa occidental, en las primeras décadas del siglo XX, luego vienen también las décadas de los años 30, 40, la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres tuvieron que intervenir a nivel del mantenimiento no solo económico, sino también social de los países en liza. Estamos hablando pues, obviamente de Estados Unidos y Reino Unido. Es decir, las mujeres entraron en las fábricas, las mujeres participaron en la economía, en el esfuerzo de guerra, mientras los hombres luchaban en los frentes de guerra. Y luego también, a partir ya de la década de los años 50 y 60, que es cuando también hay estos primeros
estos primeros, digamos, esta primera y luego ya segunda oleada del feminismo, que a partir de logros que se han conseguido en las décadas anteriores, es decir, el logro, por ejemplo, del derecho al voto, pues a partir de ahora plantean ya también otras reivindicaciones, que son la igualdad de derechos laborales, la igualdad de derechos a nivel salarial, la igualdad de derechos civiles también, si queréis llamarlo de alguna manera. Es decir, que es una lucha constante que no ha parado en ningún momento a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Con lo cual, Mrs. América es una serie que perfectamente entronca con todo lo que ha surgido a partir del movimiento Me Too, por ejemplo, que ahora mismo también entronca con el movimiento Black Lives Matter, es decir, que es un movimiento que no para de moverse, como dice la propia palabra. Y a nivel de formato, una miniserie, nos has dicho, por tanto, en principio una sola temporada, ¿no? No le ves continuidad. 8 episodios, lo que los creadores de la serie han querido plantear la década de los años 70, es decir, empiezan desde 1970, que es la aprobación a nivel por el Congreso de la ERA, y acabará con la llegada a la presidencia de Ronald Reagan, que será también, digamos, un cambio de tendencia, porque también es el inicio de la revolución conservadora de Ronald Reagan, que será también un triunfo y al mismo tiempo un fracaso para el personaje de la señora Schlafly, y aquí lo dejo estar. Es una serie que en este sentido son 8 episodios, que es realmente portentoso, por decirlo de alguna manera, la capacidad que tienen de lo que tú estás viendo y piensas, lo que estoy viendo no puede ser real. Si hay secuencias que tú piensas, esto no ha pasado, esto es imposible. Así que hay secuencias que no quiero entrar en detalle, pero hay situaciones y debates, hay querellas, hay trifulcas, hay situaciones que suceden a lo largo de la temporada que tú piensas, esto es cosa de los creadores, esto se lo han inventado los guionistas. Pues no, si comienzas a investigar un poco, verás que yo diría que un 90 largo por ciento de lo que vemos en la serie es real, está basado en hechos históricos y además pensad que son los años 70, con lo cual es una época en la que la televisión ya prácticamente lo recorría todo, la televisión lo recogía todo también. Con lo cual, muchas veces lo que estamos viendo en los 8 episodios de la serie es que estamos viendo la ficcionalización de lo que realmente pasó y es también la otra cara de lo que se vio también, pero es también la recreación a un nivel, diría yo, que milimétrico de situaciones, de debates, de escenas, de conflictos que se vivieron en aquella época. Con lo cual, a nivel de recreación histórica, chapó. Yo diría que le pondría un sobresaliente, por no decir prácticamente matrícula de honor. Pues, a nivel interpretativo... Dime, ¿sí, a nivel interpretativo? A nivel interpretativo, pues claro, tú puedes ver una serie a Kate Blanchett, pones a Rose Byrne, pones a Udo Azuba, que es la que vimos en Orange is the New Black, pones a actores que al principio dirás, no sé cómo se llaman, pero los reconozco por la cara. Es decir, que es una serie que está muy, muy bien interpretada con actores muy conocidos. Está John Slattery, por ejemplo, que es el que interpreta al marido de Kate Blanchett. Es decir, que hay personajes, y Tracy Ullman, por ejemplo, que interpreta a Betty Friedan. Es decir, es una sucesión de actores y actrices que son muy buenos, pero es que, claro, con un guión bueno, los actores se lucen más todavía. Y yo creo que en esta miniserie el guión hace que los actores se luzcan y consiguen realmente que den lo mejor de sí mismos, porque además es una serie muy, muy entretenida desde el capítulo 1. Sí, cada capítulo se centra en un personaje concreto. Hay una trama de fondo, obviamente, es el desarrollo de la lucha para conseguir la ratificación de la ERA, por un lado, o para tumbarla desde el lado opuesto, pero cada capítulo se centra en alguno de los personajes que fueron esenciales en esta época. Se centra en Betty Friedan, se centra en la señora Schlafly, se centra en Gloria Steinem, se centra en una mujer negra que se presentó a las elecciones presidenciales de 1972 por los demócratas, que fue la primera candidata negra y mujer, es decir, lo tenía todo en contra en aquella época. Así que cada capítulo se centra en uno de los personajes. Hay personajes ficticios, como el que interpreta, por ejemplo, Sarah Paulson, pero que está muy, muy bien integrado dentro de la trama y dentro de la evolución de estos personajes. Veremos también que son personajes que, como suele suceder, cuando sucede bien, son personajes que evolucionan. Why would God put this fire in me if he didn't want me to act on it?
Pues la serie, como os decía, está muy bien interpretada. Hay personajes que realmente están muy bien lucidos. A nivel de recreación histórica, a nivel de guión, a nivel de actores, a nivel, por ejemplo, solamente buscar la cabecera de esta serie, que recoge una pieza musical de los años 70 muy discotequera. Y realmente la cabecera es espectacular y la cabecera explica muy bien el desarrollo de la propia serie, con lo cual tenemos toda una serie de elementos que funcionan perfectamente. Yo diría que funcionan a nivel 10 realmente. Yo diría que es una serie, es de las miniseries que más he disfrutado en los últimos años y en este sentido yo creo que os puede interesar. Es una serie muy necesaria, muy actual con todo el debate que tenemos hoy en día del feminismo y de una lucha que no cesa. Pensemos que incluso hoy todavía en 2020 la lucha no cesa y con todas las polémicas que hay alrededor del 8M, de las manifestaciones, del papel de la mujer, incluso de según qué sectores conservadores que tildan al feminismo como un feminismo no solamente castrador, sino que incluso un feminismo supremacista. Esto también refleja de que hay problemas que aún no se han solucionado porque la lucha feminista aún sigue.